¿Qué tal, gentes? Bienvenidos a un nuevo ciclo, a un nuevo espacio de esto que denominamos Todo es Posible, porque realmente creemos que con esa perseverancia, con esa idea que está dentro de nuestro corazón o de sus corazones, podemos transformar a nuestra Argentina. Ese tal vez es el núcleo, es la parte central de este programa, donde vamos a contarles a ustedes acerca de nuestros proyectos, nuestra visión de país, nuestra visión de provincia, nuestra visión de los municipios, cada uno de ellos. Realmente somos personas que trabajamos, que vivimos de la nuestra, que realmente estamos en una acción civil hace muchos años, en algunos casos, que nos hemos comprometido todos los días para tratar de transformar nuestra realidad porque no la aceptamos. No queremos una Argentina postergada, no queremos una Argentina que esté de rodillas ante un sistema que realmente sentimos una gran opresión. Y siempre lo digo cuando puedo, que tenemos que romper este sistema de esclavitud en el cual hemos caído. Y eso va a depender de cada uno de nosotros, de vos, de yo. Es decir, acá no hay más, esas personas mesiánicas que por ahí dicen, yo tengo la verdad de la cosa. Si vos no cambiás, si yo no cambio en mi fuero íntimo, si yo no me doy cuenta que participo activamente en las decisiones de un país, de una provincia, de un municipio, si no levanto mi voz, decir me pasa esto, lo que va a seguir sucediendo es una Argentina postergada. Hay un proceso que yo siempre se lo digo a mis alumnos que sucedió en la Argentina y que mucha gente no lo tiene en cuenta. En nuestra historia reciente estuvo el proceso militar desde 1976. Fueron esos años aciagos donde murió mucha gente, donde fueron asesinados un montón de ciudadanos, 30.000 según las cifras oficiales, pero tal vez el peor daño que se le hizo al país no fue solamente, y esto no desmerezco por supuesto, la cuestión de las desapariciones. No solamente fueron las desapariciones. Han anulado el pensamiento crítico en la ciudadanía y foguearon esa frase tan nefasta del proceso, y eso es lo que hoy intentamos desde este espacio hacer, levantar la voz y decir que el no te metas es lo peor que puedes hacer. Han generado en ese proceso histórico la supresión del pensamiento crítico en los argentinos. Los invito a que reflexionen sobre esto. Te invito a que te des cuenta de que no nos dejaron pensar más individualmente. Entonces, hoy tenemos que levantar la voz cívicamente, en democracia, pero la verdadera, no esta ficción de democracia que estamos viviendo, por una de las consecuencias que recién te decía. No te metas. Hoy la ciudadanía tiene que involucrarse en todos los procesos. En el día a día, la democracia no se gobierna cada 2 o cada 4 años con tu voto. Es una mentira esa. Se gobierna todos los días porque las decisiones, las cuales nos afectan a nosotros los ciudadanos, son diarias. Así que tengamos claro de que si seguimos con esta idea del no te metas, lo único que vamos a seguir construyendo es una sociedad de esclavos. Tengo un invitado hoy más que importante y contento de que esté conmigo aquí. Buen día, Maxi Piceta Báez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Capi? Feliz de estar acá de nuevo con vos, otra vez, en este inicio de este programa, que también lo llevas adelante. Y feliz de poder estar acompañándote acá en el inicio, como dije, de lo que van a ser un sinfín de programas seguramente a lo largo del año. Un año que viene a ser la bisagra, digamos, del último tiempo. Bisagra en cuanto a que este año vamos a tener que ir a las urnas en varias oportunidades. Y más allá de ir a emitir el voto, sin duda que lo que vamos a ir a depositar dentro de la urna es la decisión nuestra, de cada uno de los individuos, como decías vos, de que más allá de elegir quién nos va a gobernar, tenemos que elegir qué modelo de país queremos.
Un tema central siempre fue para nosotros la libertad avanza en este formato de alianza. Soy cuando éramos partido individual, ¿no es cierto? Y bueno, una de las propuestas centrales que va a ser de los precandidatos y que es la base tanto de la visión de gobernación como en los municipios, es el apoyo y el impulso a las pymes. Sos el vicepresidente del MONAPI, del Movimiento Nacional Pyme. Contame un poquitito, así sintéticamente, en qué consiste el MONAPI para que la gente sepa y cuál es la visión, ¿no? Bueno, creo que ya muchísima gente, después de todo el trabajo que venimos haciendo a lo largo y a lo ancho del país, el MONAPI es el Movimiento Nacional Pyme. Arrancamos 10 tipos en el 2020 y somos 37.000 empresarios a lo largo del país, y por lo que estamos pugnando es por un proyecto de ley que lo tenemos redactado, por supuesto, y se lo estamos mostrando a todo el arco sociopolítico. Vos lo conocés al proyecto desde casi el inicio. Claro. ¿Cuál es el foco? A ver, digamos a la gente. El foco, para que la gente entienda rápido, es que nosotros vamos a tratar de dar una solución al problema troncal de las pymes. Que rápidamente, para que la gente sepa, las pymes en la Argentina son el 99.4% del empresariado. Es decir, solo el 0,6% son grandes empresas. Así que mirá la importancia que tiene el segmento o el mundo pyme. Y en ese problema troncal o en el problema de origen que nosotros fuimos a relevar, hay 5 puntos donde sabemos que está el inicio de la escasísima natividad de empresas o de la escasísima natividad de emprendedores o empresarios. Es que no hay financiamiento real. Nosotros lo tenemos relevado con números. Pueden entrar en monapi.com.ar y están todos los puntos aclarados y todos los puntos declarados. Es básicamente lo que yo siempre dije de mi pyme. Es decir, mi pyme la tuve que hacer yo solo como pude. Bueno, les cuento a la gente que yo tengo una pyme semi-industrializada, se podría decir. ¿Industrializada? Sí. Industrializada, tenemos más de 16 empleados. Es decir, sos una pyme. Vos sos un pyme nato, porque también, disculpame que te corte un minuto, pero para informarle a la gente. Para decirle a la gente, digamos, que estamos hablando desde el mismo lugar. Desde el mismo lugar, es decir, somos pyme y nos pasa esto. Los que vivimos penando y sangrando a la economía, que esa es la realidad. Exactamente. Entonces, el entramado pyme que hay, para que vos te des una idea, de ese 99.4%, el 80% de las pymes tienen hasta 10 empleados. El 80%, ese número no tenía. O sea, después te queda 19%. Sos un pyme nato. Es decir, sos un pyme típico. Bueno, yo siempre una de las ideas centrales, y te voy por punto para que lo vayamos analizando. Correcto. Hablaste de financiamiento. Financiamiento es casi. Y es un tema que nosotros, por supuesto, vamos a proponer, ¿no es cierto? Porque siempre lo dijimos y el compromiso que vamos a tener electoralmente es ese. Digamos, el de acá no es un problema de fondos, sino cómo se aplican los fondos. ¿Cómo repartir los fondos? ¿Cómo repartir los fondos? Entonces, el compromiso electoral que nosotros tenemos en todas las esferas, tanto en el gobierno provincial como en el municipal, va a ser de una redistribución, ¿no es cierto? Y el foco de la redistribución va a tener 2 ejes, ¿no es cierto? Uno, todo lo que tenga que ver referido con la alimentación de las personas. Porque si tenemos personas con hambre, no podemos generar. Y el segundo, la readecuación, digamos, de esos fondos para invertir en las micro y en las pymes. Porque entiendo que si nosotros no proponemos a la sociedad la transformación a través de la inversión en las pymes, no vamos a crecer nunca como país. No hay salida. No. Directamente no hay salida. Porque somos, justamente por lo que te dije antes, por el número. Porque somos el 99% del empresariado del país. Yo tengo un dato preciso, no sé si me lo podés corroborar o es un trascendido, digamos, como hablamos en el periodismo siempre. Sí. Tengo trascendido de que la provincia últimamente recibió 3.000 millones de pesos específicamente para las pymes y fueron distribuidas por este gobierno actual para 4 pymes. ¿Puede ser cierto esto? Yo
tengo también ese mismo trascendido y entiendo que puede ser cierto, digamos, porque ha sido así en los últimos años, sistemáticamente, el darle ese crédito a los amigos. Literalmente a los amigos. Entonces, evidentemente la plata llega, pero en la distribución, digamos, termina no llegando al sector que realmente lo necesita. Bueno, señores, eso en nuestra gestión no va a ocurrir nunca. No, esperemos que no ocurra, no. También vamos a hacer lo primero, que te vamos a venir a reclamar y a hacerte acordar de esto, digamos. O sea, esperemos que no suceda. Esto tiene que ser, evidentemente, si llega plata, hay que distribuir. Es decir, si en lugar de ir a 4 va a 40, y obviamente que es un gobierno que está distribuyendo y con justicia. O a 50. O a 50 o al número, o a 100. Digo, pero no a 4. No a 4. Y entonces, y eso es lo que pasa también a nivel país. Digamos, el crédito a las pymes, el crédito al empresariado, en el último año que se midió, que fue el 19, el 93% se lo llevó el Estado y el 7% restante se lo llevó el 5.6% las grandes y el 1.4% las pymes. Bueno, ahí quiero entrar en ese punto. Te estoy hablando de números reales, cifras reales. Ahí quiero entrar en un punto que a mí me parece central. Discursivamente decimos, algunos sectores políticos, ¿no?, que dirigen nuestro país, estamos con los pobres, somos los descamisados, somos esto, somos lo otro, pero al final de cuentas la macroeconomía siempre favorece a los grandes. Tenemos algo claro, tenemos el 6% de la capacidad laboral la dan, o el manejo financiero la dan estas empresas grandes. Y las grandes empresas, ¿que sabes cuántas son? ¿Cuántas? 1.500. Bueno, en ese 6%, en los estados, tanto nacional como provincial, siempre la han favorecido. Siempre. Es un falso discurso. Convengamos que en el Chaco no hay grandes empresas. Bueno. Puede ser, tal vez, alguna Santana, digamos, puede ser con su casa matriz en Fortaleza, en Brasil, pero grandes empresas en cuanto a empleo, en cuanto a toma de empleo, prácticamente te diría que no hay. Bueno, para que la gente lo entienda sencillo, el discurso va por un lado y la realidad va por otro. Exacto. Es una ficción que nos hacen creer de que abajo las grandes empresas, abajo los grandes monopolios, y lo único que ha sucedido en la Argentina en los últimos 40 años ha sido favorecer a los monopolios y favorecer a las grandes empresas. Sí. Y esto pasa en el campo también. Siempre, pero a ver, pasa en el campo también. Tampoco pongamos, digamos, el foco en que las grandes empresas son las culpables. Hay una decisión Los política. responsables son los últimos 40 años de todos los que fueron pasando y llevaron al país a los números que tenemos. Es decir, si bien las grandes empresas tienen otra estructura, otro ADN, otra espalda totalmente distinta a la nuestra. Fácilmente, te digo, en ese año el último que se midió, que fue el 19, las grandes empresas tomaron de crédito. Escuchar esta cifra porque realmente te marca cómo se financian uno y cómo nos financiamos nosotros. Tomaron 24 mil millones de dólares de crédito. 24 mil millones de dólares de crédito y aportaron al Producto Bruto 50 mil millones de dólares. Es decir, tomaron uno y entregaron más uno. Es decir, entregaron dos. Sí. Se tomaron uno, es decir, que se financiaron, fíjate esta tasa de financiamiento, el 50%. Es extraordinario. Nosotros, vos y yo, y todos los 600.000 pymes del país, nos financiamos con el 1,6%. Sí, y aportamos el 42%. Y esto está reflejado con números. 6.500 millones de dólares para las 600.000 pymes y aportamos 170.000 millones de dólares, que son el 42%. Es decir, fíjate la eficiencia de las pymes, aún en condiciones deplorables, de lo que es financiamiento. Ni hablar después cuando entremos en las cargas tributarias, laborales, la industria del juicio y todo eso. Sí, por eso. Pero digo, yo te reflejo números y datos para que vos también lo tengas y para que la gente y la ciudadanía sepa que yo cuando hablo con cifras y datos. Es decir, esto lo hago para que no haya muchas posibilidades de refutarme estas cuestiones. Pues de zaraza y biribiri estamos hartos. Yo te traigo números y cifras reales. Las grandes empresas se financian con el 50%. ¿Son eficientes? Sí, porque te aportan 1
1 a 1, es decir, toman 1, aportan 2. Las grandes empresas, las chicas, las medianas, las pequeñas, nosotros tomamos 1.6 y aportamos el 42. Quiere decir que por cada dólar o peso que tomamos, apalancamos 26 veces. Y los otros 1. Si vos fueras gobierno, ¿dónde pondrías la plata? ¿En qué sector pondrías la plata? Con esta cifra que yo te dije. Esto es una decisión tomada ya con el grupo que conforma, por supuesto, y es una propuesta de gobierno que la plata del Estado que nosotros gobernemos va a estar en las pymes, no en otro lugar. En todas las pymes. Exacto. No en 4 pymes. Exacto. O en 4 empresas. Amigas. No. Las que haya inscriptas en el Chaco, la propuesta es eso. Un eje central de propuesta es las pymes. La única manera, yo siempre lo dije, es el trabajo genuino. Y si vos no potenciás y palancás, y no es que le das un crédito a unos amigos para que se lo guarden en el bolsillo, sino para aquellas personas. Pero tiene que entrar el Contralor del Estado. Pero tienen que tener una historia, ¿entendés? De desarrollo, ¿entendés? Y o un proyecto. O un proyecto. Por supuesto. Es decir, ¿por qué se van los jóvenes? No hay proyecto. No hay seguro. No hay plan. Es decir, no hay una idea concreta, digamos, de definir, cualquier proyección de un joven. No tiene herramientas, ni para, si se quiere quedar, tampoco tiene herramientas. Entonces, una propuesta electoral que nosotros hoy estamos haciendo, las pymes 100%. Pero no, ¿Y sabes qué? Te termino esta idea. Lo que tenemos que tener en claro que no solamente es dar dinero, tenés que capacitar a la gente para saber y administrar ese dinero. Porque un gran error, digamos, cuando hubieron muchos planes de fomento a las pymes, fue: tomá, te doy, no sé, 1 millón, suponete, sí. 500 mil pesos, lo que sea. Sí. ¿No es cierto? Y esa persona iba al fracaso al segundo o tercer mes porque no sabía administrarse, no sabía lo que es hacer un costo en una empresa, no sabía lo que es un plan de marketing, no sabía lo que es un estudio de mercado. Entonces, si nosotros no dotamos de herramientas concretas a los ciudadanos, a los jóvenes, es un fracaso cualquier plan PYME de desarrollo. Y después, la función primordial que tenés como Estado, que es la función que tiene que tener el Estado, es la de contralor. Es ir a controlar que el dinero que me diste fue a donde dijimos que el proyecto decía. Si yo llevo un proyecto, te presento, vos me lo aprobás, tomo el crédito, este proyecto tiene que hacerse visible. Y la mejor forma de que sea visible es dar los créditos por tramos. Claro. Es por tramos. Sí. Entonces, ¿se cumplió el primer tramo? ¿Va el Estado, controla? Sí, se cumplió. Continuamos. Ahí está el segundo desembolso. ¿Cómo daban el crédito cuando teníamos que construir las casas? Que yo tomé un crédito el crédito del UVA. El UVA. Sí. El UVA te daban por tramo la plata. Es decir, terminabas el primer tramo, el segundo desembolso. Y así, digamos. Y bueno, el primer tema que nosotros tratamos, el financiamiento, que está probado que es escasísimo. Régimen laboral y régimen tributario. Vamos después de la pausa con esos dos temas. ¿Te parece? Vamos después de la pausa. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. En Todo es Posible, nueva edición. Nosotros, los argentinos, tenemos la obligación de despertar de una vez por todas para apropiarnos de nuestro destino, para que la democracia sea realmente representativa de los intereses de las mayorías, para terminar con las castas, con los dueños del poder, para decirle basta a quienes solo buscan perpetuar sus privilegios, mientras nos siguen ahogando en el barro del miedo y el desamparo. Que moral y éticamente no le escapamos a la responsabilidad de cambiar este sistema estatal burocrático y corrupto con el que nos someten desde hace años. Que entendimos que indignarnos en las redes sociales no cambia nada. Que salimos a la calle, que gritamos ¡viva la patria, carajo! Y abrazamos el sueño de una nación distinta con dignidad y cultura del trabajo. Creemos que la clase política tradicional se ha olvidado de cuáles han sido siempre sus obligaciones, que las ha dejado de lado por beneficio propio.
que ha hecho y sigue haciendo todo lo posible para debilitarnos, para seguir encerrándonos. Todos nos preguntamos alguna vez quiénes somos y qué podemos hacer para mejorar nuestra propia realidad. Volvemos, estamos con Maxi Piceta Báez. Maxi, gran galardón chaqueño, ¿no es cierto?, que anda por todo el país. Y además, más que nada, fuera de tu vínculo con el Monapi, sos un pyme, sos un tipo emprendedor. Vivo de eso. Vivís de la tuya, como siempre yo lo digo, digamos. Sí, de la nuestra, ¿no? Sí. Habían, o nos quedó pendiente 2 o 3 puntitos, y después vamos rápidamente. Los puntos esenciales del proyecto de ley, como hablamos, escasísimo financiamiento, que te lo refleje con números, régimen laboral y régimen tributario, que es el régimen laboral, para tocarlo rápido, cada empleado, vos lo sabés, te cuesta sueldo más de arranque 56%. Es una locura, ahí también fuimos a relevar y ahí también hay todo un proyecto. Y por último, ese tramo tan mentado que se habla hace 30 años, la famosa industria del juicio. Es decir, ese tema es un tema nuclear, es un tema central si queremos realmente generar condiciones para emplear o para que haya nuevo empleo en la Argentina. Mientras no se cambien estas condiciones, es muy claro esto, cuando salen los grandes titulares, tenemos que generar nuevo empleo, tenemos que generar trabajo, cambiar planes por trabajo. Bueno, les quiero decir a todos los gobiernos, a todo el gobierno y a todos los gobiernos que vengan, que si no nos cambian las condiciones a los pymes, no hay posibilidad de generar nuevo empleo. Todo lo demás es zaraza y es mentira. Si no nos cambian las condiciones, porque es muy simple, si vos tenés, y esto nos pasa cuando relevamos todo el país, sector o región que vos quieras, nos dicen lo mismo. Mientras no me cambien las condiciones, la poca plata que tengo guardada no la voy a poner en producción, no voy a agrandar la empresa, no voy a iniciar una nueva empresa, no lo voy a hacer, porque termina siendo que cada empleado termina siendo un problema. Bueno, a nivel nacional, vos sabés que adherimos a la figura de Javier Milei y una de sus propuestas es esa. Una propuesta central, ¿no es cierto?, para la transformación, inclusive hay varias propuestas que él ya lo dice públicamente, sí. pero sin lugar a dudas, si no hay esa reformulación que vos planteás, no va a haber un país posible de desarrollo, ¿no? No va a haber un país posible de desarrollo. ¿Qué te parece, cómo está la provincia del Chaco hoy para vos? A la gente del interior que nos está viendo, a la gente de la ciudad. Bueno, los números. Yo me manejo. Estoy siendo generoso. No, por eso. Mirá, te dejo un panorama. Sí. Te dejo un panorama. Pero, decí lo que quieras, mirá. No, claro. No le pongo ningún adjetivo. No, pero es decir, yo no vengo a tirar leña o a hacer leña del árbol caído. Yo no vengo a hablar mal de este gobernador en particular, más allá de que lleva 16 años en el poder. Ahora. No puedo hacer una defensa de la gestión. Te hago una pregunta así, mirá, te la hago así. ¿Chaco crece? No, Chaco no crece. Es decir, con los números que vos tenés, y si crece con una descomunal desigualdad, que es lo que tanto pregonan. Porque viven hablando de igualdad y de justicia social. ¿Te parece que hay justicia social con 7 de cada 10 pibes que son pobres en el Gran Resistencia? Te pregunto a vos, ¿te parece que hay igualdad? Por supuesto que 7 de cada 10 son pobres en el Gran Resistencia. Bueno, no nos vayamos al interior. Como te decía, el eje central, ¿no es cierto?, de la propuesta política que nosotros hoy tenemos es terminar con el hambre. Porque si seguimos generando generaciones de chicos con dificultades alimentarias, tampoco hay un país posible con generaciones, con chicos con problemas de desnutrición serio, y eso te hablo de desnutrición. Después viene el tema de educación. Bueno, ¿y cómo haces con esos pibes? No, por eso. Capacidad cognitiva, es decir, cantidad. Es decir, nacen con una profunda desigualdad. Pero, bueno, eso es tal vez lo que hoy tiene que entender la gente, a dónde se va su voto, porque por ahí no lo percibe. ¿Y a dónde están los resultados?
Porque no, bueno, pero los resultados están en los números, Capi. Bueno. ¿Cuánto tiene el Chaco? 54 de pobreza y indigencia. Pero yo no puedo creer que venga un gobernador y me diga Chaco crece. No, bueno, pero a ver, yo de discursos y de eslogans estoy cansado de decir, y alguna persona podrá, que no tenga mucha capacidad de razonamiento, podrá creer o no. Es decir, creo que cualquier ser humano que habita esta ciudad o esta provincia se da cuenta de dónde está sumergido el Chaco. Y cuando los números de nuevo, porque vos podés mentir mucho todo el tiempo y a todo el mundo. Cuando los números reflejan tu realidad, se terminó tu relato y tu mentira. Y los números te dicen que Chaco es la provincia más pobre del país. ¿Te digo una más? Sí, obviamente que bueno, Chaco es una de las... y con la cuarta coparticipación. Y con la cuarta coparticipación. Y en la última medición que se hizo, es más pobre que Formosa. Entonces, los números dicen eso, no yo. Yo quisiera que sea, si yo vivo acá, mi hija nació acá, se desarrolla acá, todos trabajamos acá. Entonces digo, ¿yo qué quiero? Que el Chaco sea una potencia, no que el Chaco sea la última provincia del país. ¿O vos qué crees? ¿Que nosotros somos tan perversos de creer o de pensar que el Chaco tiene que estar como está? El Chaco tiene además una potencialidad, Capi, en diferentes recursos naturales para ser una potencia. Pero para ser una potencia, y sin embargo está sumergido en el lugar que está sumergido, y hablan después de igualdad, y hablan del Estado presente. Estado presente, este es el Estado más ausente que yo vi en mi vida, generando una fábrica inconmensurable de pobres. Tenemos más de la mitad de la población que es pobre. Yo siempre hablo y reflexiono, la pobreza es una industria. Claro, pero es una industria más perversa que la de la droga. Totalmente. Y entonces es casi una herejía. Y lo que dije al comienzo del programa, es el sistema o la herramienta de manipulación y esclavitud que tiene hoy el sistema político actual, y en todos sus colores, ojo. Porque acá que es el populismo, digamos, ese populismo tan nefasto. Acá se tienen que hacer cargo todos, no uno solo. Los últimos 40 años, Capi, los últimos 40 años a levantar la manito por ineptos, por inútiles, por inhábiles y muchos por corruptos, que cada uno levante la mano y se ubique en la tablita o en el lugar que cree que le corresponde. Pero los números que tiene hoy el Chaco y la Argentina son obra y gracia de los últimos 40 años de distintos colores de gobierno. Del 4 al 50. Del 4 ahí tenés, otro número más. Señora, en los años 80 la pobreza de la Argentina era el 4%. 2023 la pobreza de la Argentina es el 50%. Después díganme lo que quieran. Silencio estampa. Después díganme lo que quieran. Pero todo es zaraza, como digo, y es piripipí, mentir. Los números lo dijiste vos. Me allanaste bien el camino. 4% en los 80 de pobreza. Por eso, esta crisis es la más grave de la historia. ¿Por qué? Porque la crisis de Alfonsín, la previa de Alfonsín, fue con una pobreza muchísimo más baja que la mitad de esta. La pobreza, los índices de pobreza, cuando cae de la Rúa, eran un poquito arriba de la mitad de esta. Nunca la Argentina tuvo una crisis financiera, monetaria, económica y además social como tiene ahora. Por eso yo digo que la crisis que estamos padeciendo y que es la más grave de la historia es socioeconómica, porque hoy vos tenés instalado el problema social por encima del problema económico, generado por el problema económico, pero hoy te estalla la cuestión social, porque tenés 50 y pico % de pobres. Y cuando hablamos de indigencia, que es el 11%, indigencia, ¿sabes qué quiere decir, Capi? Para refrescarle, para refrescarle la mirada a la gente. Y la verdad que me hace daño hablar de esto. Pero lo tengo que hablar porque a mí me duele hablar de esto. Vos sabés que muchas veces, viste que se lo critica a Milei, que es muy eufórico, que... Yo no lo puedo criticar porque yo soy... ¿Cómo no serlo? Yo diría, volviendo, y ahora me contás tu caso personal, pero ¿cómo no serlo? Ante tanta injusticia. Ante tanta injusticia, ante tanto dolor. El cinismo con el cual los otros se manejan es increíble. Te ocurrió que te saca tu cosa de ahí adentro, ¿entendés? Y te dice, te están matando de hambre.
¿Y qué te vas a poner como un grandilocuente erudito a decir, sí, porque las variables económicas indican que... La gente no les cree más. La gente no... Yo creo que estamos en el final de una era. Entonces, ¿cómo no ponerse vehemente y decirle a la cara son unos chorros delincuentes asesinos? Pero Capi, para mí. Yo dije 11%, ¿sí? 11% de la población argentina es indigente. ¿Indigencia? ¿A esta cámara? Sí. Indigencia quiere decir que hay 5 millones de personas que hay días que no comen. Eso es indigencia. Y esos son los números de la Argentina. Y después que me digan lo que quieran, de vuelta, sentate y discutimos si querés. Los números te indican que los 40 años últimos han sido un fracaso estrepitoso de toda una generación que se dedicó a hacer política. Y que tienen una mirada, un diagnóstico y recetas absolutamente equivocadas. Está demostrado, han fracasado como generación. Yo creo que el mayor aporte que pueden hacer muchos es irse a su casa. Es el mayor aporte que le pueden hacer a la patria y a la Argentina, es agarrar el bolso e irse a su casa y no dedicarse más a hacer política. Porque el daño que generaron es inconmensurable. Porque contame vos cómo hacemos y la cantidad de políticas de Estado que vamos a tener que poner en marcha para ir revirtiendo de a poco esta situación que es terminal. Nosotros tenemos un índice de inflación mayor al de Ucrania. Hoy, que Ucrania está en guerra. Tenemos una guerra social, no tapada. Sin duda. Una guerra social donde no hay reacción. Y por eso yo a la gente le pido que esta es una oportunidad democrática para no entrar en otro tipo de... el caso de Bernie creo que fue un quiebre, como vos dijiste, una de las bisagras, donde ya la gente no se banca que le mientan, donde la gente entiende de que los colectiveros van y le pegan un tiro, los chorros, ¿viste? Y nadie los defiende. Entonces, esas situaciones indudablemente que te generan violencia. Pues te pregunto, Capi, ¿a vos no te parece que esos golpes que le pegaron a Bernie, si lo traspolás, va a ser el golpe que van a sufrir en las próximas elecciones? Yo creo que sí. Sin duda, va a ser de la misma magnitud. Por más que nosotros estemos con la libertad avanza y por más que nos vaya bien o nos vaya mal, acá ya no se trata de un exitismo. Se trata de que tenemos que jugarnos, poner el pecho ante las balas y ir hacia adelante y decirle a la gente, señores, es su responsabilidad también. No, empiecen a despertar, sin duda. Después, es decir, si no participás, no gritás como dijiste al principio, no te quejás y no te involucrás, después no tenés mucho derecho al pataleo, porque evidentemente, si ante tantos años que te vienen destrozando la realidad, bueno, creo que tendríamos que involucrarnos todos, cada uno del lugar que ocupa. Yo, sabéis el compromiso que tengo, viajando por todo el país, llevando todo este proyecto del Monapi a todo el empresariado y a la política de la Argentina, dejando mi empresa, gastando plata, gastando tiempo. Es decir, hago el aporte que yo creo que me corresponde hacer. Eso me transformó obviamente en un dirigente medianamente importante de la ciudad de Resistencia y de la provincia, y bueno, pero estoy realmente comprometido con la realidad del Chaco y con la realidad de la Argentina. Es decir, empiezo a ver que los pibes que huyen del país se quedaron sin presente, como todos nosotros, y se quedaron sin futuro. Entonces, ¿qué vamos? Nosotros yo siempre tengo una frase que la verdad que termina siendo muy triste. Nosotros somos la generación que le tenemos que pedir perdón a nuestros padres porque hicimos bolsa al país que nos dejaron, que era mucho mejor que este, y le vamos a tener que pedir perdón de rodillas a nuestros hijos por el país que le estamos dejando. Entonces yo apelo a la conciencia de toda la política, que piensen ni siquiera, que no piensen en la sociedad, porque cuando te dicen que piensan en la sociedad es mentira, piensen en sus hijos, piensen en los chicos de hoy que son el futuro de mañana. ¿Qué país le estamos dejando? Ninguno. Y entonces hay que poner la barba en remojo y comprometerse. Se nos acabó el tiempo, Maxi. Muchísimas gracias, Capi, por la invitación. La verdad es un placer venir siempre a charlar, pues termina siendo una charla, que es mucho mejor que hacer un programa. Una charla es mucho mejor, pues sale todo mucho más limpio y con mucha más sangre. Así que siempre que me invites, sabes que voy a estar.
te deseo toda la suerte del mundo, sé que tenés valores, que tenés principios, sé que si ocupás un lugar vas a hacer las cosas como corresponden porque sos un luchador, pues sos un tipo que la peleó siempre de lo privado y sabés la vicisitud y los problemas que tenemos a diario cuando levantamos las persianas de nuestras empresas. Así que yo calculo que vamos a estar muy bien representados si llegás a ocupar algún lugar. Toda la suerte del mundo, por supuesto, porque sos un par y yo voy a estar siempre al lado de los que generan y producen riqueza y valor. Gracias, Maxi. Gente, llegamos al final de este programa. Como lo decía Maxi, acá no se trata solamente de proponer proyectos, sino se trata de 3 ejes centrales que yo los considero vitales: cambio ético, moral y cultural. Eso es lo que proponemos de este espacio. Espero que nos sigan y mucha suerte, a tener fe en sí mismo y a despertar, a tener coraje, porque eso es lo que hace falta aquí en esta Argentina, aquí en este Chaco, en cada pueblo del Chaco donde recorremos semana a semana. Les digo, levántense pacíficamente, pero levántense.